no deja de ser un desequilibrio bacteriano lo que va a provocar esta mala absorción de hidratos de carbono o este sobrecrecimiento bacteriano. Con ambos sustratos vamos a poder analizar uno u otro y a partir de ahí, pues el médico tendrá que utilizar sus tratamientos. Hola, soy Marisa García Alonso, soy farmacéutica especialista en análisis clínicos y doy las gracias a la Escuela de Salud Integrativa por haberme vuelto a invitar a participar en un evento tan interesante como es el estudio de la microbiota intestinal. Por mi parte, voy a hablaros de los tipos de diagnóstico que podemos ofrecer en los laboratorios, concretamente en el mío, que es el que mejor conozco, y bueno, pues un poco querer abrir las mentes y un poco la visión de qué podemos encontrar desde un estudio de microbiota intestinal. Pues sin más, voy a compartir pantalla y empezamos. Y gracias también a todos vosotros por estar aquí hoy conmigo y escuchar pues lo que quiero contaros. Bueno, como ya sabéis, imagino que mis compañeros habrán ido explicando a lo largo del evento, nuestro intestino está lleno de microorganismos, bacterias, hongos, arqueas, parásitos de todo tipo, que tienen que mantener un equilibrio en el cual nos vamos a beneficiar siempre, puesto que ellos viven con nosotros en simbiosis y son los responsables de fabricar una gran cantidad de vitaminas y neurotransmisores y sustancias nutritivas para nosotros, además de defendernos, de también generar incluso protección a nuestro organismo y a través de esas bacterias, como estoy pensando ahora, beneficiosas, pues nos hemos podido proteger en muchas ocasiones de diferentes patógenos que han querido hacernos daño. Por ejemplo, una de las ejemplos más recientes que tenemos es el SARS-CoV-2, que su vía de acceso es pues, a través de nuestras mucosas y que las personas que han tenido más íntegra su barrera, digamos, de mucosas, su barrera de bacterias intestinales protectoras, han podido defenderse mejor de inicio, incluso muchas de ellas han frenado la infección en esas primeras puertas, ¿no? Bueno, pues un poco por definir o por aclarar qué es esto de la disbiosis y de la eubiosis a nivel, lo que vamos a encontrar después en los análisis, pues entiendo que os habrán explicado ya que un estilo de vida saludable, un parto por la vía vaginal que nos va a permitir tener una buena impronta si nuestra mamá tiene una microbiota vaginal adecuada, porque claro, si empezamos a tirar de la manta de cuál ha sido la vida de la mamá, si ha tomado antibióticos previamente, si ha estado enferma por alguna razón que haya alterado su microbiota vaginal, a lo mejor ese bebé no está tan beneficiado de esa microbiota. Pero vamos a suponer que estamos en una circunstancia normal, donde lo bueno y lo ideal sería una mamá con su microbiota adecuada, un bebé que nace vía vaginal, que toma la leche de su mamá. Esa leche podría definirse como una sopa de bacterias de donde va a ir generando primera impronta bacteriana en todo su pequeño organismo, ¿no? Las mucosas. El uso de pro y prebióticos también favorece que tengamos una adecuada microbiota en todo nuestro cuerpo, no solo intestinal, ojo, estamos hablando de piel, de mucosa vaginal, intestinal, oral, es decir, toda nuestra mucosa, todo nuestro cuerpo está impregnado de bacterias, diferentes tipos de bacterias, diferentes filos en proporción, pero las necesarias para pues una vida saludable dentro del entorno que nos toque vivir, ¿no? El uso de, a lo mejor, de algún nutracéutico antiinflamatorio o inmunomodulador, pues, tipo pues, herbáceo o incluso de la micoterapia de naturaleza, puede ayudarnos muchísimo también a favorecer una microbiota en eubiosis, que significa un buen equilibrio de todas esas bacterias, virus, etcétera, que hemos hablado hace un momento, para protegernos y defendernos. Y también, por supuesto, para evitar que haya una mucosa permeable, evitar pues, sepsis o toxemias, evitar una inflamación de bajo grado que nos pueda provocar después un problema mayor en caso de una infección.
También va a evitar que aumente la glucosa o la grasa en nuestro cuerpo, va a mejorar la sensibilidad de la insulina a la hora de que la glucosa entre en las células, con lo cual vamos a tener mejor energía y, por supuesto, una salud muchísimo mejor. ¿Qué ocurriría o cuáles son los factores que pueden provocar una disbiosis intestinal? Bueno, pues un exceso de alimentación que sea pues rica en grasas o azúcares refinados, por ejemplo, que nos infectemos en exceso y que tengamos que tirar de los antibióticos para protegernos, nacimientos por cesárea que van a evitar esta impronta de la mamá, alimentación por leches maternizadas, como decía hace un segundo, el uso de antibióticos, una higiene pobre oral. Fijaros lo importante que es la boca, ¿no? Que es la vía de entrada al resto de nuestra vía digestiva. Si nuestra boca tiene una microbiota desequilibrada, eso va a alterar tanto, no solamente a nivel oral, sino que vamos a ir tragando bacterias en desequilibrio, en exceso, y van a alterar también nuestra microbiota intestinal. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Todo el mundo piensa que el intestino, pero si nos damos cuenta de la boca, vamos a llevar hacia el intestino todo lo que se va a quedar implantado allí. Y el ácido gástrico, concretamente, que es una de las barreras más importantes que tenemos para que no todas las bacterias puedan atravesar a nuestro sistema intestino delgado, intestino grueso, pues en función de cómo esté esa barrera, también vamos a poder tener mayor o menor implantación de bacterias que a lo mejor no son las adecuadas, ¿no? Bueno, pues también el uso de alcohol, los tóxicos medioambientales, pues una serie de circunstancias pueden llevar a ese desequilibrio y a su vez llevarnos a un problema, como decía antes, justo al contrario de lo que hemos comentado cuando hay una eubiosis, ¿no? Vamos a llevar a nuestro cuerpo a una situación de resistencia a la insulina, inflamación de bajo grado, posibles patologías autoinmunes, un mal uso o una mala gestión de la actividad enzimática. También una mala utilización de los micronutrientes y mala absorción de los mismos, alteración de neurotransmisores, de la síntesis de neurotransmisores, estrés oxidativo, patologías crónicas, en fin, una serie de problemas que, como decía Hipócrates hace 2500 años, sin ningún tipo de análisis como el que tenemos ahora, tenía clarísimo que a partir del intestino una gran cantidad de patologías se iban a desarrollar si teníamos un intestino alterado, ¿no? Entonces, fijaros, era ya un visionario que sin tener, insisto, lo que tenemos ahora, él ya estaba diciendo y estaba prediciendo que el intestino tenía que ser, o la microbiota en general, tenía que ser mimada, teníamos que mimar esos microorganismos que tenemos en equilibrio y que además nos protegen. Revisando cifras, porque he leído muchos libros de microbiota y en muchos de ellos hay un gran error, porque bueno, sabemos que tenemos más bacterias que células humanas, 38 billones de bacterias frente a 30 billones de células humanas aproximadamente, esto no es matemática pura, pero fijaros, somos más bacterias que células humanas, que humanos, ¿no? Ellas nos están favoreciendo en muchísimos niveles, fabricando vitaminas, fabricando neurotransmisores, fabricando, incluso protegiéndonos a nivel del sistema inmunitario, fabricando antibióticos naturales para que nos podamos proteger de otras bacterias que vendrían a lo mejor a hacernos daño, ¿no? Bien, como decía antes, en los libros se habla de 2 kilos de bacterias en nuestro organismo, cuando la realidad es que estamos hablando de unos 200 o 250 gramos de material realmente bacteriano de peso en nuestro cuerpo. O sea que no podemos decir que el Michelin es culpable, es culpa de las bacterias. No es que tengo 2 kilos de bacterias, a ver si me las quito. No, no, no. Ellas pesan muy poquito y aportan muchísimo a nuestra salud. Con lo cual, tenemos que mimarlas tanto como ellas nos miman a nosotros y nos cuidamos mutuamente para poder sobrevivir a este mundo tan
pues guerrero que nos ha tocado a lo humano en cada época, ¿no? En este momento estamos pegándonos con el virus de la pandemia, con las guerras de Rusia y Ucrania, en fin, estamos en una situación que, bueno, pues que nos toca siempre sobrevivir y nuestro intestino también va a gestionar, gracias a esas bacterias, unas emociones adecuadas para afrontar cualquier tipo de situación que nos venga encima. Así que vamos a echar un vistazo a cómo podemos visualizar analíticamente el intestino para tener una vida un poco más saludable. Bien, algunas de las alteraciones que vemos en el intestino o que denominamos en el laboratorio para hablar de desequilibrio intestinal son estas que os pongo aquí, que es, por ejemplo, SIBO. ¿Qué es el SIBO? Un sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Es una palabreja que la utilizamos para, bueno, para describir este sobrecrecimiento de bacterias que a lo mejor pueden estar haciéndonos daño a nivel de ese intestino delgado, y tenemos diferentes técnicas para poder valorar este SIBO. El LIBO sería lo mismo, pero a nivel de intestino grueso. El SIFO a nivel de lo que sería, en vez de bacterias, un sobrecrecimiento fúngico de hongos en el intestino. Y también podemos encontrar problemas de parasitosis intestinal o de biasis intestinal. Estas alteraciones que dan lugar a una disbiosis pueden llevarnos a sufrir mucho y a sufrir diferentes patologías. Como decía, los síntomas más comunes de estos vocablos que acabamos de decir son, hinchazón abdominal, gases, distensión, diarrea, problemas neurológicos, etc. Pero cuando tenemos estos síntomas, muchas veces no sabemos si son debidos a un hongo, a un parásito, a una bacteria, a un virus, a qué son, ¿no? Aquí tenemos la suerte de poder ya empezar a discernir o a analizar, precisamente es de lo que estamos hablando, quién nos está haciendo daño y gracias a saber quién es, poder tomar por parte del clínico un tratamiento adecuado. ¿Qué factores nos predisponen al SIBO? Pues lo que me decía hace un rato, si tenemos un ácido gástrico, que es la primera barrera después de la boca para protegernos de que ciertos patógenos, ciertos parásitos, bacterias que pueden hacernos daño a nivel intestinal, queden frenados y no puedan pasar de ahí al intestino delgado, si estamos disminuyendo el ácido gástrico, estamos abriendo la compuerta a que desde la boca, que es la principal vía de entrada del exterior, llegue cualquier bacteria y se pueda instalar. Si una bacteria que viene de fuera, encima, va entrando cada vez a mayor proporción, va a empujar a las que ya están ahí y que son las que verdaderamente tienen que estar, ¿no? las que hablaríamos de un buen equilibrio intestinal, y van a ir empujando a las que necesitamos para convivir, y a lo mejor ellas van a ir invadiendo ese terreno, provocando unos síntomas que en este caso podrían ser el sobrecrecimiento bacteriano y el intestino delgado. Los opioides también pueden ser responsables de un problema intestinal, porque al disminuir el peristaltismo también están provocando unas alteraciones en lo que sería la implantación de ciertas bacterias, un bypass gástrico, la colectomía, pues una motilidad disminuida, los problemas dentales. Qué importante es la microbiota oral. Es que lo digo una y otra vez. Desde la boca vamos a tener muchísima ventaja de protección al resto del organismo, o todo lo contrario, si no cuidamos la boca, si permitimos que muchas bacterias se implanten en la boca generando una disbiosis oral, esa disbiosis oral va a llegar de forma indiscutible al estómago, de ahí al intestino, y vamos a empezar a tener muchos problemas intestinales, y mucho mayores si estamos eliminando esa protección que decía del ácido gástrico mediante los medicamentos que disminuyen esta acidez, ¿no? Como los inhibidores de bomba de protones, los antiácidos en general. Pues por eso decía que la alteración del pH del estómago o la alteración de las enzimas pancreáticas, el sistema inmunitario alterado a nivel intestinal, un peristaltismo también alterado en el intestino, o de la válvula hidrocecal o de la barrera intestinal, todo esto nos van a predisponer a un problema de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Y qué patologías vamos a encontrar asociadas con este SIBO? Pues como decía hace un rato, diabetes tipo 2,
síndrome metabólico, obesidad. Fijaros, estas tres tienen en común una resistencia a la insulina y un estrés oxidativo. Y en la mayoría de los casos, un proceso inflamatorio crónico de bajo grado. Importantísimo. Y además este proceso inflamatorio de bajo grado en toda esta pandemia que hemos vivido en estos últimos 2 años, sobre todo al principio, ha sido determinante en muchas personas. No es lo mismo que tú tengas una infección, como ha sido el de este virus nueva, que te genera una gran inflamación, que después tu cuerpo tiene que controlar y equilibrar para recuperar tu salud. No es lo mismo estar en condiciones de base normales, ¿no? Sin inflamación de ningún tipo, generar la inflamación y luego desinflamar, a que te infectes desde una inflamación superior, desde ahí vas a pegar un pico mucho mayor y vas a tener mucha más dificultad en desinflamar. Esto, por eso, ha sido mucho más grave en pacientes obesos o con síndromes metabólicos o tipos diabéticos, porque ya de base tenían una inflamación de bajo grado que ha permitido que la inflamación provocada por el virus haya sido muchísimo mayor, ¿no? Entonces, las consecuencias en estas personas han sido peores que en alguien que tuviera mejor salud. Como digo, bueno, habrá miles de casos, pero en cuestión de microbiota podríamos haber frenado bastante algunas de las personas que han sufrido tanto, ¿no? También va a llegar, el SIBO puede estar relacionado con la enfermedad del hígado graso no alcohólico. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una mucosa agujereada, ¿no? Permeable, y estoy permitiendo constantemente que pasen tóxicos a través de mi mucosa, desde ahí van a ir al hígado y esto va a generar un exceso de trabajo hepático para desintoxicar y va a llevar a un hígado que se va a ir alterando. Una alteración del intestino también nos puede llevar a delgadez extrema, a que no absorbamos los micronutrientes. Fijaros, si las microvellosidades intestinales están alteradas completamente por culpa de una alteración de toda la mucosa, de la barrera de moco, todo esto puede llegar a que no haya una absorción de micronutrientes adecuada y puede llegar, por supuesto, a desnutrición y a osteomalacia. O sea, por mucho que uno come, no absorbe porque no tiene capacidad de que los micronutrientes lleguen a su lugar de acción. Bien, pues muchas otras patologías que no están descritas a día de hoy siguen estando relacionadas con las disbiosis intestinales. Y yo, desde luego, desde mi experiencia, podría seguir hablando de la cantidad de patologías relacionadas, pero creo que se me va a ir el tiempo. Bien, ¿qué métodos de diagnóstico podemos contar? Vamos de cabeza al grano, ¿no? Pues por supuesto, los cultivos convencionales, yo jamás dejaría de hacerlos, de bacterias y patógenas y de hongos, para poder buscar pues un hongo o una bacteria activos, ¿no? La microscopía sigue siendo para mí muy interesante a la hora de buscar parásitos tipo protozoos o helmintos, y hay pues métodos rápidos inmunocromatográficos que nos pueden ayudar en un primer paso a hacer un primer screening, que por ejemplo pues para ver hemorragias ocultas o algunas de los marcadores que luego veamos en el test que os voy a presentar, pueden estar ya descartándonos un poquito más, como la calprotectina o alguna otra técnica que podamos ir avanzando. Pero, bueno, siempre se ha buscado siempre se ha intentado buscar un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha intentado con un aspirado intestinal para poder ver qué está ocurriendo con esas bacterias, demasiado invasivo y resultados un poco regulares, ¿no? Porque no vas a hacer, para ver un estudio intestinal no le vas a dar un aspirado a cada paciente, eso es bastante complicado. Se intentó hacer una culturómica microbiana, imaginaros, con diferentes cultivos para ver los diferentes tipos de bacterias, pero claro, estamos hablando de que hay bacterias anaerobias, otras que son aerobias, otras son aerobias estrictas, otras que crecen en un medio de cultivo, otras en otro. Fijaros, hasta 212 condiciones de cultivo diferentes, pues no se puede hacer eso para cada paciente, con lo cual, para hacer un estudio científico muy bien, pero para la rutina no. En la metagenómica, que está relacionada con la secuenciación de los genes microbianos, pues está también muy bien porque, bueno, deciros que de un tiempo a esta parte
yo no sé la cantidad enorme de especies bacterianas que se siguen descubriendo a día de hoy y que no sabemos todavía qué hace cada una de esas bacterias, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay grupos de bacterias que en condiciones normales están en más cantidad que otras y empezamos a conocer sobre todo algunas de ellas como las que pueden aportarnos más salud, pero realmente saber qué bacterias tenemos, quiénes son todas las bacterias que tenemos en nuestro intestino, no lo veo tan interesante como poder conocer las proporciones. Uno de los test que hacemos muy a menudo y que nos puede ayudar, por ejemplo, para conocer si estamos ante un SIBO pues, por ejemplo, de hidrógeno o de metano, pueden ser los test de hidrógeno expirado y metano expirados, ¿no? Con esto, ¿qué vamos a encontrar? Pues personas que tengan intolerancia a la lactosa y a la fructosa y tienen una mala absorción de estos hidratos de carbono. Y también diagnostican SIBO, pues utilizamos como sustrato lactulosa, glucosa, sorbitol y xilitol. No deja de ser un desequilibrio bacteriano lo que va a provocar esta mala absorción de hidratos de carbono o este sobrecrecimiento bacteriano. Con ambos sustratos vamos a poder analizar uno u otro y a partir de ahí, pues el médico tendrá que utilizar sus tratamientos. Yo no quiero, me dan ganas de contar más cosas, pero lo mío hoy es el diagnóstico, así que me voy a intentar centrar a ello. Me está costando mucho, pero lo intento. Entonces, vamos a hablar de los diferentes perfiles que, por ejemplo, en este momento, en un análisis clínico de nuestro laboratorio, podemos ofrecer y que incluyen diferentes técnicas. Es decir, hemos desarrollado un estudio completo llevado a cabo por diversas técnicas donde vamos a poder ver de golpe de vista y después paso a paso qué está ocurriendo con el intestino del paciente, ¿no? O qué está ocurriendo en esa microbiota en cuanto a cantidades de bacterias, hongos, parásitos, virus, si hay patógenos más altos que otros, qué pasa con los ácidos grasos de cadena corta, si hay un intestino inflamado, infeccioso, incluso intolerante a algo, cómo están actuando las bacterias a nivel enzimático, ácidos biliares, en fin, quiero que veáis lo más grande que ha habido hasta la fecha con respecto a los estudios intestinales de microbiota intestinal. Y vamos a empezar por aquí. Bueno, ¿cómo no? Vamos a decir siempre... Por ejemplo, esto es un paciente real, ¿no? Que me ha prestado su analítica para que os la pueda presentar. Pues para mí ya, si estoy viendo que tengo una escala de Bristol de 6, recordar que de 1 a 6, la número 1 es el nivel con más estreñimiento, hablaríamos de bolitas de cabra, por decirlo así, y el 7 sería el nivel más alto, donde ya las heces son muy diarreicas, ¿no? Entonces, si este señor tiene una escala de Bristol de 6, hablamos de unas heces ya muy pastosas, bastante irregulares y pues que ya nos dicen que aquí las heces no están dando una imagen de salud, ¿no? Recordar, voy a decir qué es lo que es unas heces saludables. Pues forma aplatanada, sin olor, no duele al salir, no mancha y no flota. Eso sería lo ideal para cuando vamos al cuarto de baño y, por decirlo así, plantamos el pino, ¿no? Sería la hez perfecta. Ahí tendríamos un marcador de salud sin tener que gastarnos un duro en análisis clínicos. Pero como yo vivo de esto, tengo que deciros que os los hagáis para que sigamos trabajando. Vamos a medir también la digestión de principios inmediatos y vamos a poder ver si esta persona está digiriendo bien o no. Eso es interesante. A veces vemos exceso de fibra o exceso de proteína y eso puede dar lugar ya a alguna interpretación, ¿no? Esta persona, por ejemplo, tenía hemorragias ocultas en la primera muestra que nos trajo. Normalmente este estudio lo hacemos en una muestra completa, no andamos trayendo más muestras porque es suficientemente intenso como para tener una sola muestra y suficiente para hacer el diagnóstico. Bueno, pues que ya nos dio positivo en heces.
en una sangre oculta, con lo cual ahí ya hay que, pues, por lo menos tenerlo en cuenta y buscar, como siempre, las posibles causas de estas sangreneces. No hay un solo análisis que no se deba interpretar sin la clínica del paciente. De ningún tipo de análisis podemos sacar conclusiones sin la clínica del paciente, ¿vale? Eso es muy importante, porque tenemos que saber qué ha comido, en qué se ha suplementado, qué es lo que está haciendo, si está estresado, cómo nació. O sea, hay muchas cosas del paciente que hay que saber a la hora de decir esto es lo que le ocurre, ¿no? Y por eso, pues, en función de cómo es el paciente, hay diferentes posibilidades de diagnóstico. Bien, también vamos a poder medir toxinas de Clostridium difficile, que es interesante para saber cómo está esa persona a nivel de toxicidad de esta bacteria, bastante frecuente y además que genera muchísima sintomatología, ¿no? Y uno de los antígenos que hacemos por una técnica que es quimiluminiscencia sería el Helicobacter pylori. Dentro de la gráfica que vais a ver ahora, la única bacteria que lo hacemos por la tecnología de quimiluminiscencia es el Helicobacter pylori. Y ahora veréis por qué. Bien, en el análisis vais a ver diferentes pantallazos, ¿no? Diferentes golpes de vista con muchas rayas y colores, que al principio diréis, Dios mío, qué horror, yo esto no puedo interpretarlo a golpe de vista. Bueno, pues cuando vemos esta analítica, a mí ya me dice muchas cosas, pero como no sé si estáis familiarizados con ella, vamos a ir poco a poco explicando qué significa cada grupo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a saber que el color verde, amarillo y rojo es un tipo diferente de comportamiento de las bacterias en nuestro intestino. El verde es bacterias que son muconutritivas, el amarillo son microorganismos reguladores, no es que sean en sí mismos buenísimos siempre, sino que son capaces de ayudarnos a regular la inmunidad intestinal. Son inmunoreguladoras, por llamarlo así. Y las proteolíticas son bacterias que deben de estar en menos cantidad, que tienen su labor, pero que no deberían de estar muy desproporcionadas con respecto a las demás para que no haya un desequilibrio que nos lleve a la falta de salud. La primera parte que veis en azul son índices de distribución. Lo vamos a ver aquí, ¿veis? Yo voy a ir poco a poco explicándoos qué es cada grupo, intentando no aburriros, pero sí dándoos una visión de todo lo que podemos encontrar en un tipo de análisis como este, ¿no? Fijaros, aquí tenemos una barra que indica la distribución entre Firmicutes, el grupo Firmicutes, que sería todos estos de la izquierda, frente a Bacteroidetes. En la población caucásica, normalmente tenemos unos niveles de Firmicutes mayores que Bacteroidetes, pero no deberían de ser tan elevados. Cuando alguien tiene estos niveles tan elevados, estamos hablando de una persona perdonad, más inflamada, con tendencia a la obesidad, y que pues deberíamos de vigilar qué está ocurriendo, qué está fallando en este grupo y cuáles son las bacterias que están en exceso en cuanto a las de Firmicutes. Vale. Fijaros, si habláramos de una población amazónica, no tendríamos esta distribución. Depende de dónde hagamos los estudios de población, las distribuciones pueden cambiar. Y digo esto porque en una población amazónica, por ejemplo, de personas que han comido totalmente herbáceo en la selva y a base de insectos, de hierbas y de otros alimentos diferentes, lo normal es que tengan muchos más Bacteroidetes que Firmicutes, ¿vale? El estudio está basado en población sana, caucásica, o más o menos de una más europea, incluso también algo vamos, fijándonos en los patrones americanos también, quizá no tanto, pero viendo cuál es en el estado de salud y con la alimentación que más o menos tenemos en nuestras zonas, las proporciones adecuadas para que pues estemos viendo una persona en riesgo de perder salud o no, ¿no? Entonces, hemos dicho que tenemos más Firmicutes que Bacteroides en este paciente. La relación entre bacteroides y Prevotella, que serían estas, que son los bacteroidetes, perdonadme, bueno, está un poquito más alto del 100%, pero está entre ellas, está bien. La cantidad de enterobacterias frente a enterococos,
fijaros, está muy disminuida. Hay menos enterobacterias que enterococos. Y esto vemos que tiene bastante relación con lo que vamos a ver a continuación. Hay más cocos, lo vais a ver ahora, que bacterias, por lo cual este perfil de aquí se ve que está muy disminuido. El siguiente perfil, el siguiente índice es Clostridium cocoides frente a Clostridium perfringens. No es el Clostridium difficile que hemos visto antes, tan tóxico, pero sí estos Clostridium nos pueden dar lugar también a conocer pues, que hay una microbiota un poco más equilibrada en esa línea dentro de los firmicutes. Como veis, también las bacterias nutritivas están un poquito en el límite abajo. A mí me gusta más cuando está esto en el centro. Las proteolíticas parece que están más equilibradas en general y vemos que esta persona tiene una dificultad, una disminución importante de la microbiota reguladora en general. Insisto que estos son generalidades para que ya de golpe de vista veamos que esta persona tiene tendencia a la inflamación, tiene una alteración de enterobacterias, enterococos y tiene una disminución de muconutritivas y de bacterias reguladoras. Ahora vamos a ir a afinar un poco más. Tenemos aquí delante, veis aquí tenemos en la primera foto el Phylum Firmicutes y vemos que de las dos muconutritivas, pues mira, qué suerte, la Faecalibacterium praunici está en su sitio. La Roseburia se nos ha quedado un poco baja. Dentro de las dos muconutritivas hay una que está más baja. Afortunadamente la praunici, gran fabricadora de butirato y muy relacionada con la inflamación intestinal, está en buen nivel. Esto, dentro de que el resto del grupo está un poquito por debajo de lo deseable, nos va a dar un poquito más de alegría, ¿no? Vemos que tenemos esta bacteria adecuada. Vemos que el lactobacillus, en general, aquí no estamos diferenciando si es un lactobacillus acidophilus, si es un lactobacillus gasseri, no lo sé. En este momento estamos hablando de lactobacillus en general y vemos que está muy bajo. Si tenemos unos lactobacilos a niveles tan bajos, vamos a tener reacciones inflamatorias con seguridad. Vamos a tener reacciones de dificultad inmunitaria con seguridad. O sea, estamos ante una persona que tiene una disminución importante de lactobacilos. Luego, ya tenemos un apunte por el que podemos empezar a trabajar a la hora del tratamiento, ¿vale? Enterococos bajos, pues puede dar lugar a tenerlo en cuenta de cara a posibles patologías de origen intolerante, es decir, que pueda tener intolerancias alimentarias, porque el entrenamiento a lo mejor de cara a ciertos alimentos no ha sido el adecuado y estas enterobacterias o enterococos están relacionados con esto. Bueno, pues tenemos otra cosa más de este paciente. Demasiados estafilococos. ¿Os acordáis que decíamos, hay demasiadas cocos frente a bacterias, ¿no? Hemos dicho que el índice de enterobacterias, enterococos estaba alterado. Pues quizá porque hay un exceso de cocos aquí, de estafilococos, y eso está ya generando un desequilibrio entre cocos y bacterias, ¿no? Pues eso puede ser esta razón. La Bellonella, el ruminococo está en su sitio y los Clostridium también. Bien, aquí ya podríamos tener dos apuntes. Me falta un poco de bacterias muconutritivas, me faltan muchos lactobacilos y me faltan enterococos, ¿vale? Bien, continuamos en la gráfica hacia Phylum Bacteroidetes. Fijaros, este paciente tiene por debajo de los límites tanto Bacteroidetes como Prevotella. Son dos tipos de bacterias, dos grupos de bacterias que tienen en su mayoría una función reguladora inmunitaria en nuestro organismo y que la Prevotella esté en niveles muy bajos ya nos puede estar diciendo que aquí puede haber patologías autoinmunes. O sea, fijaros lo que estamos ya con tres líneas de golpe de vista, estamos viendo que hay una dificultad a nivel inmunitario por culpa de una carencia de lactobacilos. Importantísimo que los lactobacilos estén en su sitio, responsables de un montón de protección a nivel no solamente defensiva, por las capacidades que tienen de, pues fijaros, un lactobacilo fabrica, algunos de ellos fabrican agua oxigenada, que es un mecanismo de defensa frente a patógenos oportunistas. Pues ya tenemos dificultada la barrera a nivel de bacterias.
tenemos unas posibles intolerancias alimentarias por culpa de una caída de enterococos en el anterior gráfico. Y ahora nos encontramos con la prebotela baja que nos puede dar lugar a posibles patologías autoinmunes. Bueno, pues apuntamos una cosa más. Lo que yo quiero que entendáis en este análisis es que cuando hay un desequilibrio, esto puede dar lugar a diferentes patologías, pero va a ser la clínica del paciente la que nos oriente hacia cuál de ellas va a ser la prioritaria en el tratamiento, ¿vale? Bien, vamos a ver el filum actinobacteria. Este filum para mí es importantísimo. En el filum actinobacteria tenemos las bifidobacterias. Fijaros, este pobre hombre también las tiene bajas. El filum bifidobacterias me he permitido el lujo de traeros un poquito más de información sobre ello para que entendáis la importancia de este análisis. Dentro de este filum actinobacterias tenemos Corynebacterium y Brevibacter. Estas dos se han puesto en el informe hace pues, poco más de un año, quizá no llega el año, y están relacionadas también pues, con otras patologías, ¿no? Lo que sí es cierto es que la carencia de bifidobacterias va a dar lugar al aumento en el filum de Corynebacterium y Brevibacter, ¿vale? En este caso, esta Brevibacter puede dar lugar también a, bueno, pues a otras situaciones a lo mejor que puedan dificultar, a ver que me acuerdo ahora mismo, Brevibacter, pues por ejemplo, unas brevibacterias se utilizan para la fermentación del queso y si tenemos muchas de estas bacterias, pues podemos tener, por ejemplo, problemas a la hora de, pues eso, mal olor corporal, pero vamos, estas serían más bien si las tuviéramos a nivel de la piel, que también las tenemos en la piel. Fijaros, todas las bacterias que tenemos en la piel también pueden acabar en el intestino, lógicamente, ¿no? Entonces, un desequilibrio entre estas bacterias, una caída de bifidobacterias, puede dar lugar a un montón de problemas que yo quiero mostraros ahora mismo. Fijaros, en este gráfico es interesante una cosa. Recordad, actinobacteria, ¿vale? Bajamos aquí. ¿Cuáles son las que tienen este color parecido al que la escuela integrativa ponemos aquí en la diapositiva? Estas actinobacterias, fijaros, en los bebés, ¿qué cantidad tan alta de actinobacterias tenemos? ¿Lo veis? Aquí también, mientras estamos con leche materna y con leche de fórmula, estamos con muchísima cantidad de actinobacterias, que la mayoría tienen que ser bifidobacterias y no de las otras, ¿vale? A nivel intestinal. Bien, estas bacterias se ha visto que tienen un montón de efectos beneficiosos. Los voy a contar en un ratín, o sea, a continuación, pero quiero que veáis esto, fijaros, bebés con gran cantidad de actinobacterias y según avanzamos en la edad, pasamos a comidas sólidas, empezamos a perderlas. Bien, ¿este estudio cuándo se ha hecho? Pues se ha hecho en el siglo XXI ya, ¿no? Cuando se han empezado a estudiar los genes bacterianos a nivel del organismo humano. Bien, ya en el siglo XXI llevamos más de 50 años del uso de antibióticos. Ah, mira, lo pone aquí mismo. Chavalín con terapia antibiótica. ¿Dónde están las actinobacterias? No están. Chavalín con desnutrición. Mucho más proteobacterias que actinobacterias, por supuesto, ni tiene. Fijaros, aquí tenéis entre los jóvenes y los adultos un verdadero problema en los estados bueno, que dice estado de salud y pone un poquito de actinobacterias, obesidad, muchísimos firmicutes. Pero si os dais cuenta, las actinobacterias han caído de forma dramática. ¿Lo veis aquí? Insisto, esto es un estudio que se ha hecho en la población actual. En la población actual que ha utilizado de forma enorme los antibióticos. Esto es una hipótesis mía. Porque si me voy al anciano mayor de 100 años, fijaros qué cantidad de actinobacterias tiene. Mayor de 100 años, o sea que los ancianitos mayores de 100 años tienen muchas, y voy a decir directamente ya, bifidobacterias. Los que tienen entre 60 y 80, muchas menos. Pues señores, no estaremos ante un verdadero marcador de salud, de anti-aging,
si tenemos en cuenta que las bifidobacterias son las bacterias que quizá deberíamos tener más cuidado de no perder. Y os voy a contar una cosa que es un experimento, no quiero que se me vaya la hora, que hice hace 1 año o 2 años en el laboratorio. Se me ocurrió sembrar lactobacilos de diferentes especies, bifidobacterias de diferentes especies, ¿vale? Entre otras bacterias. Y enfrentarlas a aceites esenciales que yo utilizo como tratamientos antibióticos para muchos problemas de salud y que respetan fielmente a los lactobacilos, y también los enfrenté a antibióticos convencionales. Bien, os puedo decir que los lactobacilos todos fueron resistentes a los aceites esenciales. Solamente un tipo de antibiótico, que fue la fosfomicina, fue, digamos, respetable con los lactobacilos. El resto de antibióticos barrió a todos los lactobacilos, ¿vale? ¿Y qué pasó con las bifidobacterias? Ay, pues que murieron todas, tanto con aceites esenciales como con todos los antibióticos que les puse. Es decir, la labilidad de las bifidobacterias fue tremenda. Sufrieron mucho todas en los 2 niveles, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si son tan sensibles estas bifidobacterias y son tan beneficiosas, a lo mejor teníamos que tener en cuenta que si estamos en un momento de salud, es decir, yo tengo salud, ¿vale? No tengo un problema de ningún otro tipo y digo, pues a lo mejor quiero tomar un probiótico para prevenir, sencillamente porque quiero prevenir, que es lo que yo hago ahora con mi madre, de 92 años. Llevo tiempo dándole bifidobacterias. Y hemos pasado de tener infecciones urinarias frecuentes a tener 0 infecciones urinarias durante ya varios meses, desde que estoy con esta terapia, a pesar de que usa pañal y a pesar de que ella, pues ya últimamente se mancha bastante, ¿no? Quiero que esto, a lo mejor no os acordáis nada de los análisis de hoy, pero creo que es muy importante. Para mí ha sido muy revelador el poder haber hecho esta práctica que os he contado, que formaría parte de otro curso, ¿no? De otra clase, pero ahora voy a describiros un poco qué hacen las bifidobacterias. Fijaros, participan en la síntesis de vitamina K. Y sabemos que la vitamina K es muy importante también a la hora de la absorción del calcio en los huesos, está muy relacionada con la anticoagulación, ¿vale? Vitamina K, vitamina B12, bueno, si vamos a hablar de ella no paro, biotina, folato B9, tiamina B1, riboflavina, piridoxina, o sea, participan en síntesis de estas vitaminas, participan también en la producción de ácidos grasos de cadena corta, concretamente de butirato, igual que también otras bacterias, pero esta concretamente de forma muy presente en el intestino, ¿no? Es una de las representantes de los taxones antiinflamatorios, está relacionada con la antiinflamación, una bacteria antiinflamatoria. Participa en la absorción y metabolismo de lípidos, de glucosa y la homeostasis energética y en el mantenimiento de la función de la barrera intestinal. Fijaros, solamente las bifidobacterias, el género bifidobacterias, porque hay unas cuantas especies de ellas, está relacionado con todo esto. Pero no solamente nos quedamos con ello. Si tuviéramos que usarlo de forma clínica, fijaros, la Bifidobacterium longum alivia la ansiedad y la depresión en personas que han sufrido trastornos gastrointestinales como enfermedad de Crohn, colitis, etc. Favorece el peristaltismo. ¿No sabéis la cantidad de veces que he usado yo estas bacterias para personas con estreñimiento? Que han venido a preguntarme, ¿por qué con este probiótico resulta que yo voy mejor al cuarto de baño? Pues porque favorecen el peristaltismo. Está estudiado, no he traído los estudios porque son un montón de bibliografías, si alguien me las quiere pedir yo se las doy encantada, ¿no? Aumenta la producción de beta-galactosidasa. O sea que resulta que estas personas con intolerancia a la lactosa, que hemos hecho ya el estudio de metano y de hidrógeno expirado y que hemos visto, uy, usted tiene intolerancia a la lactosa. Resulta que hay una bacteria que mejora la producción de la beta-galactosidasa relacionada con el metabolismo de la lactosa. Qué curioso, ¿no? A lo mejor resulta que tomando
que si hemos perdido los bifidobacterias durante los años y ahora tenemos esa intolerancia a la lactosa, a lo mejor con estas bacterias podríamos mejorar, ¿no? Disminuyen a las bacterias responsables de la putrefacción intestinal, es decir, son capaces, por sus bacteriocinas, de ir arrinconando a Klebsielas, a Proteus, a Clostridium, a bacteroides, a anaerobios, a bacterias que nos están provocando muchas patologías si crecen de forma oportunista. Anda que no he tenido yo infecciones urinarias por Klebsielas o por Proteus o por coli, de las colis que son patológicas, ¿no? Es decir, tenemos delante de nosotros una bifidobacteria que también nos ayudaría en esto. Y además se ha usado en la complicación de la pouchitis, que es la inflamación de los efectos secundarios de la cirugía que se usa en colitis ulcerosa a nivel de la zona anal. Y dice, reduce los efectos secundarios del tratamiento por Helicobacter pylori. Nos ha jorobado, claro. Si una persona con un tratamiento frente a Helicobacter pylori con antibiótico terapia a nivel de tratamiento convencional actual con los antibióticos, ha barrido su intestino, lo ha barrido. Entonces tienen unos síntomas horribles después del tratamiento con antibióticos para Helicobacter pylori. Pues dice, se usa porque mejora los efectos secundarios. Pues claro que los mejora. Si es antiinflamatoria, si mejora el peristaltismo, si mejora el butirato, o sea, fabrica butirato. Es decir, tenemos una bacteria que realmente, como os he dicho antes, está relacionada con la salud y el anti-aging, ¿no? En fin, en la asociación clínica hemos visto que los ancianos en general tienen menos bifidobacterias. Sí, pero no los de más de 100 años, como habéis visto en la gráfica. Fijaros, quien ha llegado a los 100 años tenía muchos bifidobacterias. Quedaros con esto en la cabeza. Los que llegaron a los 100 años resulta que tenían en su intestino una proporción mayor, más parecida a los bebés, que los anteriores de menores de 100 años incluso hacia 10, ¿no? O sea que a lo mejor ha pasado algo en medio, a lo mejor resulta que el estilo de vida, los medicamentos que hemos tomado, la toxicidad ambiental, todo esto ha podido provocar una disminución de estas bacterias. Bueno, algunas de ellas tienen relación con efectos beneficiosos a nivel del síndrome de intestino irritable, del dolor abdominal, disminuye la hinchazón y flatulencia, disminuye los niveles de urea, de creatinina, de ácido úrico. ¿Cuántas personas me dicen, ¿y cómo hago para bajar el ácido úrico? A lo mejor también mejorarías con el uso de bifidobacterias, ¿no? Bifidobacterium longum ha demostrado tener un efecto positivo en la reducción de la intolerancia a la lactosa. Claro, si hemos dicho que están relacionadas con la producción de beta-galactosidasa y disminuyen colesterol en suero en ratas y humanos. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa tienen menos bifidobacteria que los que están en remisión normal, ¿no? Ya hemos visto bastante. Fijaros, las bifidobacterias se reducen cuando eliminamos carbohidratos fermentables, es decir, la dieta baja en FODMAP. Esto es importante porque actualmente muchos médicos que trabajan el SIBO, el enriquecimiento bacteriano, lo hacen con rifaximina, con antibióticos que están disminuyendo completamente a todos los niveles las bacterias intestinales, tanto beneficiosas como no beneficiosas. Y encima les dicen, y usted ahora, como tiene unos alimentos que le están provocando mucha sintomatología, que son los FODMAP, ¿vale? Pues por ejemplo hablamos de la cebolla, de la lechuga, del aguacate, pues una serie de alimentos que tienen este tipo de sustancias que pueden provocar inflamación. Bueno, pues te hago una dieta restrictiva completamente FODMAP en estos alimentos. ¿Pero qué ocurre? Que como estemos más de 6 semanas tomando una dieta baja en FODMAP, no vamos a permitir que las bifidobacterias crezcan. Con lo cual esta persona va a mejorar de forma temporal y cuando pasen las 6 semanas no va a recuperar la salud porque va a tener una carencia enorme de bifidobacterias que ya habéis visto de lo que son responsables. Con lo cual, cuidado con esto, las personas que estén trabajando antibióticos como rifaximina en los alimentos con SIBO, porque van a acabar pues, en un ciclo
vicioso de síntomas. Cuando no es por los alimentos, va a ser por la carencia de bifidobacterias. Y bueno, ya los que trabajamos el SIBO de otras maneras, como con aceites esenciales y otros tratamientos menos agresivos para la microbiota, ya sabemos que bueno, pues no nos va a ocurrir de forma tan agresiva, y además sabemos que una dieta de FODMAP no se puede mantener mucho tiempo, ¿vale? Y yo me he encontrado personas que han llegado a verme con una dieta restrictiva de FODMAP durante años. Claro, están hechos polvo, no pueden comer absolutamente nada, porque ya no solamente es que se han cargado la microbiota completa, ¿no? Entonces hay que volver a trabajar con esas personas para reponer esa microbiota y que puedan volver a gestionar los alimentos. Bien, un exceso de grasas animales se asocia con la reducción de bifidobacterias. O sea que también tenemos aquí personas que comen exceso de grasa animal y que luego a la hora de tener salud pues está muy disminuida. El consumo de granos integrales aumenta los niveles de bifidobacterias, ¿vale? Y también se ha visto el aumento de bebidas con arándanos que aumenta a las bifidobacterias. O sea que tenemos formas de aumentarlas además de utilizar los probióticos, ¿no? Se ha encontrado que hay una baja abundancia de bacteroides y especies de bifidobacterias en personas con artritis reumatoides. Se han encontrado bifidobacterias en empobrecidas, cantidades pequeñas, y en personas con Alzheimer, ¿vale? Esto ya, lo siguiente ya lo he dicho. En fin, he hecho este pequeño hincapié y ya ahora voy más rápido para darle la importancia que tiene al grupito de la esquina de las actinobacterias y concretamente las bifidobacterias. Cuando veáis un informe intestinal de nuestro laboratorio, es una visión global, ¿de acuerdo? Pero tener muy en cuenta esto, ¿vale? Bien, aquí tenéis delante el grupo de las proteobacterias. Vale, cuando yo veo, por ejemplo, una persona con la E. coli tan bajita, con el grupo E. coli, aquí está un grupo E. coli. Yo aquí no sé en este grupo si hay E. colis enteropatógenos o E. colis más beneficiosos, no lo sé. Solo sé que está muy disminuido. Así de golpe de vista, si veo que la Akkermansia, que está aquí a la derecha, que ahora hablaremos de ella, está también muy disminuida, digo, esta persona tiene un estrés, vamos, seguro. Y de hecho me hace gracia porque a veces cuando les veo, cuando vienen a verme, oye Marisa, interprétame estos análisis y tal, y me dicen, ¿cómo estoy? Digo, estresado a la bestia, ¿no? Y dice, ¡ah! ¿Cómo lo sabes? Digo, pues, ¿cómo lo sé? Si tus bacterias me lo están diciendo, aquí hay un estrés tremendo. Hay dos bacterias que ya me están diciendo que aquí hay mucho estrés, ¿vale? Que son este grupo de aquí y las Akkermansia, ¿vale? Tengo las enterobacterias que aquí no se mide la E. coli en su sitio. Bien, vamos bien. Pseudomonas, que son bacterias patógenas oportunistas, están también en su sitio. Campylobacter también. Ojo, como decía antes, nosotros en nuestro análisis siempre hacemos cultivo de enterobacterias. ¿Por qué? Yo me he encontrado niveles normales en cuanto a PCR. Estos todos son PCRs excepto el Helicobacter pylori que os contaré ahora. Niveles normales en cuanto a PCR de Campylobacter, y en cambio la persona que lo tenía era un niño con muchísima sintomatología y que en el cultivo, eso se ve además al día siguiente de traer las heces, dio positivo a Campylobacter. Y además un positivo en Campylobacter jejuni con una sintomatología clarísima de infección intestinal. Entonces, no nos confiemos en que si el cultivo, si no hemos hecho cultivo y hay una sintomatología diarreica importante, no haya un enteropatógeno activo. Porque, ojo, una cosa es que haya exceso, que es lo que estamos viendo aquí, desequilibrios entre proporciones bacterianas, a que la bacteria esté en fase activa generando un daño mayor a nivel intestinal, una irritación a nivel intestinal y unos síntomas muy potentes, como este caso del niño que os decía. Bien, a continuación tenemos el grupo Helicobacter. Pero en este grupo Helicobacter, ¿vale? Fijaros, yo ya me di cuenta hace tiempo que una cosa es que el grupo del género Helicobacter esté elevado y otra cosa es que el Helicobacter pylori esté elevado o no. Porque el grupo Helicobacter es muy importante para nuestra gestión de gástrica y no podemos tampoco tener una buena gestión de ácido clorhídrico sin estas bacterias. ¿Quién es el Helicobacter que nos hace daño, que se ha descrito como cancerígeno o como generador de úlceras? El pylori.
Luego, ¿yo qué hice? Saqué de la parte de la genética el pylori y lo mido por quimioluminiscencia. Y fijaros, en este paciente yo jamás le trataría el Helicobacter porque los síntomas que tiene no son de un problema de Helicobacter pylori, no tiene dolor agudo, dolor de úlcera, ni siquiera tiene un Helicobacter pylori elevado, tiene grupo Helicobacter alto, quizá porque esté generando un exceso de trabajo gástrico porque conozco a la persona y sé lo que hace con la comida, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaros la diferencia entre el grupo Helicobacter y el pylori. Para mí es importante tener clarísimo que en este caso no habría que tratar como un problema de Helicobacter, porque no hay. El pylori está bajito, ¿vale? Luego tenemos el Oxalobacter. Bueno, pues es una bacteria más, que en este caso el exceso puede dar lugar a un exceso de estrés oxidativo, ¿vale? Está relacionada con el ciclo de Krebs y una serie de reacciones metabólicas, y su carencia puede estar relacionada con un exceso de oxalatos. Es decir, esta bacteria tiene la particularidad de metabolizar los oxalatos, ¿vale? Entonces, si está disminuida, podría dar lugar a, pues, si esta persona está tomando mucho alimentación rica en oxalatos y además, pues, bebe poco y además, pues es propensa a ello, podría generar piedras en el riñón. Entonces, a lo mejor aquí, bueno, pues tendríamos que valorar que estas bacterias están muy disminuidas y pues conocer un poco más la clínica del paciente y tenerlo en cuenta por si acaso. Por supuesto, darle unas recomendaciones pues derivadas yo en mi caso le diría, pues mira, utiliza algún herbáceo que te ayude, por si acaso hubiera arenilla, a que la puedas ir eliminando hasta que esta bacteria se pueda equilibrar. Tienes que beber líquido suficiente, concretamente agua suficiente, para que haya una buena gestión a la hora de este problema que se podría plantear de piedras en el riñón, de oxalato cálcico. En fin, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero bueno, que ya nos da una imagen de que hay alguna cosilla más, algún reajuste más que hacer en el paciente, ¿vale? Este grupo. Nos vamos a la Akkermansia mucinífila, que es Phylum Verrucomicrobia. No sé ni decirlo, perdonad, es que ya no puedo ni hablar. ¿Veis? Está bajita. La Akkermansia es una de las bacterias también que yo considero indicador de salud. O sea, para mí ahora mismo, como indicadores de salud de este paciente, me voy a la Akkermansia, también por supuesto a la Praunici, que afortunadamente la tiene bien, pero también a la bifidobacteria. Recordad que son bacterias muy, muy importantes y con mucha importancia y presencia en nuestro intestino. ¿Vale? Las bifidobacterias son un 8%, es importantísima su presencia ahí. Y su carencia nos dice que puede haber problemas, ¿no? La Akkermansia, aparte de decirnos que aquí hay un problema de estrés, nos dice no solamente de estrés, es que al haber una alteración de Akkermansia hay una alteración de la capa de moco. Esa alteración va a dar lugar a una alteración de la permeabilidad intestinal. Y ya entramos en lo que hemos visto al principio de un problema de posible toxemia, posible incluso paso excesivo de bacterias no beneficiosas al torrente sanguíneo, que puede dar lugar a una sepsis, inflamación de la mucosa, alteración de la inmunidad. Fijaros, cuando una inmunidad está muy alterada a nivel intestinal porque hay una mucosa permeable, nos va a afectar también a nivel del resto del cuerpo. O sea, virus lentos que tengamos controlados en nuestras células inmunitarias porque ellos bloquean para que no salgan adelante, porque los virus latentes como el Epstein-Barr vive con nosotros toda su vida, pero está controlado por nuestro sistema inmunitario. Si en el intestino hay una alteración importante de la permeabilidad intestinal, va a dar lugar a un ruido inmunitario tan grande que puede permitir a virus de este tipo que se liberen de su control y empiecen a generar nuevas infecciones a nuevas células y pueda dar lugar, como hemos dicho antes, a patologías autoinmunes, a fatiga crónica, bueno, una cantidad ingente de problemas. Luego, la Akkermansia es muy importante tenerla en buenos niveles.
una de las posibilidades que le puedes hablar a vuestro paciente sería mejorar su estado de estrés, pero mejorando las bifidobacterias también vamos a mejorar la Akkermansia, puesto que las bifidobacterias fabrican butirato y la Akkermansia se nutre de ese butirato, ¿no? Entonces, tenerla muy en cuenta. No da tiempo que cuente absolutamente todo sobre cada bacteria, pero sí creo que daros unas pinceladas sobre ellos es interesante. Fusobacterium nucleatum o Phylum Fusobacteria. Fusobacterium nucleatum es una bacteria que está eminentemente en la boca y de ahí no debería pasar mucho más hacia el intestino. Bueno, pasa, pero los niveles tienen que ser razonables. Esta bacteria y ella sola es capaz de generar un cáncer y generar un microambiente que favorezca el cáncer hepático. Se ha visto en las metástasis de cáncer hepático, las metástasis, perdona, de cáncer de colon hacia el hígado o hacia el páncreas, siempre se han encontrado bacterias de este tipo. Luego, cuidado con estos niveles de Fusobacterium porque pueden llevarnos a darnos un disgusto, ¿vale? A mí me gustó mucho añadirla en el informe porque creo que también es otro marcador de salud, ¿vale? Fijaros que con golpe de vista ya podemos ver varias cosas en nuestros pacientes. Phylum Ascomycota, aquí estamos viendo cándidas, Cándida albicans, cándida, especies diferentes de Cándida albicans, Saccharomyces y Aspergillus. Bueno, pues dices, mira, pues a nivel de PCR estamos bien, no pasa nada, pues esta persona no tiene cándida. Y amigo. Pero ¿qué pasa, como nos pasó con el Campylobacter de ese niño? Cuando una cándida se activa, cuando le estás dando un exceso de hidratos de carbono, cuando le estás dando una alimentación que le genera un microambiente adecuado, la cándida puede tener una cantidad numérica de genes pequeña, pero si esa cándida se transforma, que yo los llamo los gremlins, ¿no? Si pasamos de MOA a gremlin, si pasamos de una levadura a una verdadera hifa o pseudo-hifa que lanzan las cándidas, vamos a tener un hongo que es una entidad única y por eso los niveles son bajos a nivel de PCR, a nivel de esa fracción microsomal del ribosoma. Vamos a tener poca cantidad, pero en gran proliferación en forma fúngica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Fijaros, aquí no vemos que haya un exceso de cándidas en PCR, pero a lo mejor tenemos un paciente con una sintomatología brutal, con unos dolores tremendos, gases, diarreas que alternan con estreñimiento, no entendemos nada, y nos vamos al cultivo y fijaros lo que me encuentro. Hostia, es una cándida parapsilopsis. O sea, no había crecimiento de salmonella, Shigella, Yersinia, etcétera, etcétera, pero sí había una cándida parapsilopsis. Luego, ¿de qué me sirve fijarme solamente en esto? Cuando en el cultivo coincide con los síntomas que hay una cándida. Y esta cándida está activa. Y esta cándida está generando toxicidad porque el metabolismo activo de una candidiasis va a dar lugar a un montón de metabolitos tóxicos que incluso llegan a atravesar la barrera hematoencefálica provocando muchos problemas y no quiero ni contaros lo que tiene que ver este tipo de infecciones con los niños autistas. Y aquí lo dejo porque me metería en una hora más. Entonces, vemos que no debemos solamente quedarnos en los genes o en las PCRs. Tenemos que seguir teniendo en cuenta la microbiología convencional a la hora de poder cultivar y sembrar las bacterias y los hongos para ver si están en un modo activo. Y a lo mejor esos síntomas tengan que ver con la actividad de esos microorganismos. En este caso, además, hacemos un antifungigrama. Vemos que en este caso no es sensible a todos los antifúngicos convencionales, pero yo hace tiempo que soy muy friki de aceite esencial y añado lemongrass, añado canela de Ceilán y añado el orégano como posibles tratamientos, depende del clínico, para tratar una candidiasis sin quizá otros efectos secundarios. Y aquí lo dejo porque esto formaría parte de otro de los cursos que damos en la escuela integrativa con respecto a los tratamientos con aceites esenciales y los hongos. Vale, seguimos trabajando un poquito el estudio y no me voy a alargar mucho más, de verdad lo prometo que va a ser más rápido. Vemos una segunda foto, ¿no? Vamos a ver enzimas bacterianas. Fijaros, de golpe de vista,
Bueno, en la segunda foto vemos enzimas, arqueas, parásitos. Ahora las vamos a desgranar. De golpe de vista, yo ya veo que aquí esta persona tiene una enzima bacteriana relacionada con la toxicidad un poquito baja, pero en su sitio. ¿Qué pasaría si la tuviera muy, muy baja? Pues que no está... La beta-glucuronidasa se encarga de la recirculación homeostática también de las hormonas. Si está muy baja, no está permitiendo que algunas de las hormonas que tienen que recircular por la vía, digamos, el famoso estroboloma, ¿no? Hormonas que llegan a nuestro intestino y tienen que regresar, no lo permitiría porque no se disgregaría esta unión del glucurónico con la hormona, ¿no? Si estuviera muy elevada, si tenemos exceso de beta-glucuronidasa, estamos teniendo un exceso de retorno tanto de tóxicos como de hormonas. Luego aquí tenemos un verdadero problema de reintoxicación. Creo que además Jorge Ángel va a hablaros de toxificación intestinal y yo creo que bueno, pues con esta enzima podéis ver si podéis utilizar en ese momento una detoxificación o no, porque si detoxificáis en un momento en que esta enzima no está bien equilibrada, a lo mejor vais a recircular más tóxicos de la cuenta, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta siempre esta enzima como marcador de toxicidad, de exceso de recirculación de tóxicos o como disminución de la recirculación de las hormonas y también incluso ¿cómo se llama?, de polifenoles que también tienen que a veces recircular y regresar para permitir seguir haciéndonos nuestra gestión antioxidante. Entonces, en estado de estar bajo o elevado, debemos tener en cuenta para controlar si podemos detoxificar o no y para saber si esa persona tiene un estroboloma adecuado o no, ¿vale? Luego, fijaros, mi paciente tiene la alfa-glucosidasa y la beta-glucosidasa muy bajos. ¿Qué pasa? Aquí va a tener una mala gestión del metabolismo de los azúcares simples, hidratos de carbono de cadena simple o hidratos de carbono de cadena compleja. Este señor, cada vez que tome hidratos de carbono, tanto simples como complejos, va a tener una mala digestión, una intolerancia a los azúcares, ¿vale? Luego aquí ya tenemos una posible causa más de su malestar. Vale. Aquí tenemos las arqueas. Las arqueas son otros microorganismos, por eso los he puesto en otro color, que podrían en exceso provocar metano. Entonces, un exceso de arqueas va a dar lugar a un SIBO por metano. Luego tendríamos otro marcador de SIBO en este terreno, en este momento. Aquí están todas bien, aquí no tendríamos que preocuparnos, pero tenemos, fijaros, otro marcador. Luego tenemos los parásitos. Nosotros medimos parásitos tanto por microscopía como por PCR. Muy interesante también porque, claro, hay veces que la porción que hemos cogido de las heces a lo mejor no llevan, pues casualmente en esa zona no hay parásitos. Y os lo digo con conciencia y con conocimiento de causa porque nosotros hemos podido observar verdaderas giardiasis a microscopio, y que luego en PCR no salían positivas. ¿Por qué? Pues que sencillamente la porción que hemos elegido para buscar las giardias, o sea, para buscar el parásito, no ha sido la misma en lo que ha entrado en el termociclador que en lo que hemos puesto a microscopio. Así de sencillo. Que es una técnica muy buena para hacer un barrido grande de muchos parásitos a la vez, sin duda. Incluso muchas veces yo no veo giardias y en cambio las veo a nivel de PCR. Luego, creo que son técnicas complementarias que no debemos dejar de realizar, ¿vale? Entonces, pues en este estudio de parásitos podemos encontrar blastocistis, diantomeba, entameba izolítica, giardia, enterobius, ascaris, Strongyloides decoralis, trichuris, isosporabilis, ciclosporidium, oncocerca y Necator americanos. Bien, me parece que son 13 parásitos. Yo en microscopio puedo encontrar cualquier otro. ¿Me va a costar más trabajo? Sin duda. A lo mejor no encuentro nada, puede ocurrir por la porción que hemos dicho, ¿vale? Luego, en cuestión de parásitos, también es muy potente
pero no quiere decir que podamos encontrarlos todos. Pero bueno, tenemos una gran herramienta y yo a partir de los parásitos he encontrado muchos niños también con problemas de síndrome autista provocado por un exceso de enterobios que a lo mejor no veíamos en microscopio, pero sí se veía en las PCR. Luego, muy interesantes también poderlas tener en cuenta. Fijaros, ácidos grasos beneficiosos y putrefactivos. En este caso estamos viendo un butirato muy bajo que coincide con unas bifidobacterias bajas. Luego estamos delante de una disbiosis muy profunda. Esta persona tiene un verdadero problema de disbiosis que va a alterar a su permeabilidad intestinal si no lo atacamos de primera mano, digamos a saco, ¿no? En cambio, en putrefactivos no estamos mal, está equilibrado. Tenemos que trabajar más el aporte, en este caso, de una microbiota adecuada. Indicadores intestinales. Ese es un perfil, bueno, muchos de estos perfiles los podemos ofrecer de forma individualizada, o sea, no hay que hacer todo el estudio. Lo que pasa es que yo he querido traeros todo el estudio para que veáis qué cantidad de pruebas podemos analizar en una porción de heces, ¿no? Y cuánta información podemos sacar de un trozo de heces. Entonces, he querido ir poco a poco. Y voy a ir intentando dejaros claras las ideas de todo lo que podemos encontrar. Entonces, indicadores intestinales vamos a ver los que son marcadores de infección, como la IgA secretora, la proteína eosinofílica, que nos va a decir si hay posibilidad de parásitos. La IgA secretora nos va a hablar de infección aguda o de situación de exceso de infección. Si estuviera barrida por debajo, nos va a decir que hay una persona que está dificultando o con una dificultad de respuesta inmunitaria. Fijaros, que no tengamos capacidad de IgA a nivel intestinal puede dar lugar a una disminución importante de nuestra defensa intestinal, porque la IgA secretora es muy potente a la hora de bloquear un microorganismo que vuelve a intentar atacarnos, o incluso a nivel específico. Entonces, es un marcador de infección importante o de alteración inmunitaria. Como decía, la proteína eosinofílica hablamos de parasitosis, la calprotectina también hablamos de infección y de inflamación, ¿vale? El pH nos va a decir cómo está esa persona también en cuanto al desequilibrio. Yo aquí lo veo un poquito por encima de lo normal. Ya sabemos que las bacterias beneficiosas viven mejor en pHs de 4,5, 4 o 5 porque son más acidófilas. Luego aquí estamos un poquito llegando al límite, ¿vale? También tenemos la alfa-1 antitripsina que nos va a dar idea de si hay una alteración a nivel de tejido que puede llevarnos a pensar en una posible permeabilidad intestinal, pero también para la permeabilidad intestinal tenemos la zonulina, la tenemos aquí, zonulina y alfa-1 antitripsina son dos posibles indicadores de permeabilidad intestinal. Por supuesto, más la zonulina. Ya Fasano ya nos hizo entender hace unos años la importancia de esta sustancia a la hora de que nuestro intestino quede permeable, quede abierto y permitiendo el acceso de tantas sustancias que no deberían atravesar a torrente sanguíneo cuando la zonulina está elevada. Lactoferrina es otro indicador de posible infección. Perdonadme que me lo he dejado atrás, quería ir por orden. La lactoferrina nos va a decir también si hay una defensa, estamos defendiéndonos ante una posible infección bacteriana. Fijaros, la lactoferrina lo que hace es raptar el hierro que da de comer a bacterias patógenas y también a cándidas patógenas. O sea, es un verdadero captador de hierro y lo arrastra hacia ella para que estas bacterias no puedan tener un sustento, una nutrición y poder seguir haciéndonos daño, ¿no? y multiplicándose. Vale, la beta-defensina también está relacionada con esta reacción inmunitaria de defensa. La mieloperoxidasa relacionada con los neutrófilos intestinales, muy importante. La inmunidad innata, como digo siempre cuando hablo de inmunidad, cuando la tenemos potente, es capaz de frenar de inicio cualquier ataque patógeno de virus, bacterias o de quien sea, y los neutrófilos son parte de esa inmunidad innata. Es súper importante, es
Incluso hay personas que no han llegado a decir, pues es que yo he estado en contacto con el SARS-CoV-2 montones de veces y no tengo ningún tipo de respuesta ni celular ni de anticuerpos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Pues que tu inmunidad innata es tan potente que frena de barrera inicial cualquier acceso de virus, bacterias o otros microorganismos que quieran hacerte daño. Y esta mieloperoxidasa nos va a indicar si está elevada, si hay un exceso de funcionamiento de neutrófilos o no, ¿vale? Luego también está relacionado con una visión de una posible patología infecciosa, por llamarlo así. Fijaros, este paciente tiene el GABA y el triptófano muy elevados. Bueno, como yo lo conozco y hablo con él, sé que se suplementa y entonces no me ha importado demasiado tener que tenga esto tan elevado. Si no, estaríamos hablando de una alteración de neurotransmisores y de aminoácidos importante. No es bueno tampoco ni el defecto ni el exceso. Y por no introducirme más en ello, deciros que fijaros, bueno, nosotros en el informe siempre damos unas aclaraciones, unas conclusiones de lo que todo esto puede significar, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. Este señor tenía todo alterado. ¿Pero por qué? Porque es uno de estos que toma aminoácidos todos los días en cantidades ingentes, porque es un loco de la suplementación, no sé quién le lleva esa suplementación, él viene a mí solo cuando se encuentra mal. Cuando se encuentra mal, yo me encuentro con estas cosas, ¿no? Y fijaros qué disparate de glutamato, indicándome pues, que está tomando glutamina en exceso, el triptófano disparado, está tomando triptófano también, la histamina disparada, no me extraña que tenga inflamación, ¿veis? La histamina intestinal está diciéndome que aquí hay un exceso de basófilos liberando histamina, pues porque quizás su alimentación esté generando muchísima inflamación. Y en cambio la dopamina está por los suelos. O sea, el hombre me estaba diciendo que tenía una situación depresiva. Pues lógicamente, ¿no? Si tienes una dopamina tan baja y una alteración tan alta de aminoácidos, algo está ocurriendo. A veces los pacientes se suplementan de forma, digamos, no sé cómo decirlo, individual por su cuenta, ¿no? Y hacen barbaridades después con su gestión emocional, ¿no? Y cuando ya están tan malitos es cuando a veces acuden a mí como esa persona que es amiga mía y me viene buscando cuando se encuentra mal, ¿no? Bueno, pues eso es otra parte del informe. Los ácidos biliares van a decirnos también cómo estamos detoxificando, cómo estamos trabajando a nivel hepático, cómo estamos liberando tóxicos a nivel de nuestro hígado, ¿vale? También muy importante cada uno de ellos. Y casi para terminar, estamos hablando de minerales y metales tóxicos, que fijaros, esta persona, bueno, pues tiene algunas alteraciones en lo que son los metales y minerales nutritivos, que hay un montón de ellos, por eso os pongo aquí la tabla periódica, porque se pueden medir muchos de ellos, y en este caso tenía un poquito alto el bario y tal. Fijaros, ver los metales y minerales tóxicos es interesante para ver un poco a nivel nutricional qué está fallando, qué está desequilibrado. Quizá pues aquí hay un exceso de sodio, un exceso de zinc, quizá por suplementación, un exceso de bario, no sé lo que está tomando, pero sé que hace cosas un poco raras. Y digo, pues jolín, qué bien, de tóxicos estamos fenomenal, no hay nada y tal. Bueno, pues os tengo que decir una cosa, nunca creáis que porque no veáis mercurio en un paciente, vamos a irnos aquí, nunca penséis que porque no veáis mercurio, ni cadmio, ni plomo en un paciente en las heces, no lo tenga. No significa que no lo tenga, significa que no lo está eliminando. Y no lo está eliminando porque puede que no lo tenga, o no lo está eliminando porque puede que sus mecanismos de detoxificación no estén funcionando. Y esto me lo he encontrado yo ya en algunas ocasiones. Personas con una alta toxicidad por metales tóxicos como plomo, mercurio y aluminio, pero vamos a lo bestia, que no estaban eliminando nada, que después lo pudimos descubrir a través de una médico que le hizo una provocación y vimos que tenía una barbaridad de metales que pudimos verlos en orina, ¿vale? Con otra tecnología y tal. La tecnología la misma, me refiero con otra técnica de eliminación, y que en heces, en cambio, no teníamos nada. Luego, no pensemos que porque no vemos tóxicos en heces no los hay. Significa que no, o que no los hay y por eso no los eliminan, o que hay y mucho, pero no lo está eliminando. Luego, no nos quedemos
con la idea de que no hay, sino con eso que os he dicho, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y para terminar, voy a contaros un caso clínico muy cortito de una mujer de 33 años que trabaja conmigo, vino a mí con unas diarreas tremendas, con un malestar horrible y que no sabíamos lo que le ocurría y bueno, yo tenía una idea porque la conozco bien y entonces le hicimos el estudio de microbiota. Este estudio es más pequeñito que el que habéis visto porque es de hace ya un par de años y tiene menos bacterias, tiene menos marcadores y bueno, pues más o menos os traigo lo que fue interesante de ver. Vemos que en las bacterias pues falta Praunitzi, sobra un poquito de Fusobacterium, hay una alteración en Helicobacter pylori, vemos que no hay beta-glucuronidasa, ¿vale? Luego aquí hay una falta de reticulación hormonal y de hecho esta persona tenía problemas hormonales de faltas de regla, pero a nivel de exceso de bacterias no vi nada así raro, ¿no? Pues fijaros, en cambio voy a los putrefactivos y veo mucho putrefactivo. Digo, aquí pues tiene pinta de SIBO, ¿no? Cuando hay tanto putrefactivo es que hay bacterias putrefactivas que están generando un SIBO, pero yo aquí no las veo, ¿vale? Veo una IgA secretora muy alta. Ah, pues aquí hay una infección. Pero ¿dónde está la bacteria? Pues ¿sabéis por qué no la vi? Pero yo ya le hice un estudio de hidrógeno expirado y tenía un SIBO como una casa. Pues esta persona, y por eso pongo aquí las bolitas, tenía una infección en la boca durante semanas de un estreptococo de tipo C que no está aquí. Los enterococos que tenemos aquí son de otro grupo, no son del estreptococo mitis que teníamos en la infección periodontal de esta paciente. Ella llevaba, es un asco, pero lo voy a contar, tragando pus semanas y con el pus tragando bacterias que acabaron entrando en su intestino delgado, provocándole un SIBO con una sintomatología salvaje y que en el cultivo de la boca creció claramente esta bacteria, que además en los putrefactivos y en la IgA vemos que hay una infección y yo aquí no veía qué bacteria era, pero no me importa porque yo ya lo sabía. Yo ya sabía que esta persona tenía un exceso de tragar constantemente unas bacterias que procedían de la boca y que le provocaron un sobrecrecimiento bacteriano. Y con este caso clínico quería dejaros para que de alguna manera siempre que veáis un estudio de disbiosis intestinal hagáis también el trabajo de que hay una persona detrás que os tiene que contar su clínica o tenéis que saber todo para poder interpretar, porque no todos son barras y tampoco todos son síntomas, pero la suma de ambas herramientas nos va a poder permitir ayudar mucho a las personas. Aquí tenéis el estudio de hidrógeno expirado y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mi contacto, mis datos para lo que queráis, mi Instagram, mi correo electrónico, la página web del laboratorio, lo que necesitéis, estoy a vuestra entera disposición. Y de nuevo, muchas gracias a todos por vuestra atención y a la Escuela Integrativa por haberme vuelto a invitar a este evento. Hasta pronto y muchas gracias.